¿no? Ahora, después de tantos años, recién están enmendando esta situación. Si usted cree que Cuba no merece eso, bueno, obviamente la OEA no piensa como No, usted. cuando hablamos de democracia yo creo que es lo mismo para todos. La ¿no? democracia es una palabra, ¿no? Y Pero muy importante. Y a veces nos rasgamos las vestiduras. Pero muy importante. Muy importante, y por eso puedo nosotros... quejarme de algunos medios de comunicación, pero no puedo decir que es bueno que no existan tampoco. No, por Dios, ¿quién puede decir eso? Es importante la libertad de expresión. Y justamente nosotros, eso es lo que reclamamos, la libertad de expresión, y queremos una democracia para todos, no solamente para una minoría. Y eso implica darle mayor sentido participativo a la democracia. Justamente ese ha sido el problema en el Perú, por el cual se nos dijo antisistemas. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que estamos hablando son cuáles son los nuevos derechos del ciudadano en el Perú o en Latinoamérica del siglo XXI. En el Perú hay ciudadanos que tienen DNI pero que no tienen trabajo digno, que prefieren tener un trabajito como sea y seguir respirando plomo como es en Cerro de Pasco. Es decir, ¿no? Necesitamos fortalecer el concepto de ciudadanías y eso implica libertad e implica igualdad. Y nosotros nos afirmamos como proyecto nacionalista en la búsqueda de la libertad y la igualdad para el pueblo peruano. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Por supuesto que hay muchos correos que quieren hacerle pregunta o comentario a Ollanta Humala, candidato presidencial de Perú. Vamos a ver, gracias a Tigo, qué dicen los correos esta noche. Con mucho gusto, muy buenas noches. Es Víctor Espinal quien dice: te felicito por tu programa como a tu distinguido panelista. ¿Es seguidor del modelo del siglo XXI que pregona el presidente Chávez? El nacionalismo reivindica a los de abajo, según lo expresado por tu panelista, y sobre esa premisa, ¿qué piensa en relación al partido de gobierno FMLN? ¿Es seguidor de lo expresado por el presidente Correa, de que debe haber un cambio del sistema capitalista, el cual cayó el año pasado? Denoto que se critica al presidente Toledo, pero él fue quien reconoció las resoluciones que pronunciaba tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo se encuentra en materia de derechos humanos actualmente su país. Consulta. Juan Carlos Sura dice: muy buenas noches, don Nacho, un saludo a usted y a don Ollanta Humala. Con todo respeto le quiero preguntar, ¿cuál es su visión hacia Chile? Tengo entendido que en su momento dado usted se refirió a ellos como enemigos. Usted perdió la elección con Alan García por escasos 5 puntos. ¿A qué se debe que ahora está bajo en las preferencias? Y por último, ¿qué está pasando con los indígenas en el Perú? ¿Por qué el gobierno les envía grupos de choque? Consulta. Cristóbal dice: ¿en qué forma afectó la crisis económica del sistema capitalista que se generó el año pasado en su país? El presidente Toledo fue que comenzó a reconocer los fallos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales no eran acatados por el presidente Fujimori. ¿Cómo se encuentra actualmente su país en materia de derechos humanos? De llegar a ganar la elección presidencial, se realizaría una asamblea constituyente a efecto de revertir los bienes que eran propiedad del Estado, regresen al gobierno, o simplemente se nacionalizarían nuevamente estos, pregunta. Raúl Orellana dice: buenas noches, don Nacho, buenas noches y bienvenido, señor Humala. Es interesante ver a personajes de la talla y del porte del señor Ollanta Humala. Me voy a referir a 2 situaciones puntuales. Primero, señor Humala, ¿cree usted en la teoría del terrorismo mediático? Y segundo, señor Humala, si la respuesta a la pregunta anterior es sí, le repregunto, ¿se considera usted una víctima del terrorismo mediático? Este bello país llamado El Salvador es víctima de una estrategia del gran capital que a su vez es dueña de los medios. ¿Cuál es su opinión del papel de los medios de comunicación en la política de los países? Buenas noches y buena suerte. Finaliza. Salvador López dice: buenas noches a todos. La situación del Perú en cuanto a la pobreza es similar a nuestro país, aunque los recursos naturales de ellos son ilimitados. Los de abajo, aquí en El Salvador, necesitaremos en las próximas elecciones a un Chamba Humala que defienda nuestros escasos recursos naturales entregados al capital extranjero por el Partido de Arena y que combata la corrupción y la inseguridad ciudadana. Una persona de apellido Jovel dice: una plataforma nacionalista que utiliza una plataforma de anticorrupción y las raíces de exclusión social de un sector informal que se siente no representado en el gobierno, una vez en el gobierno, utilizan políticas de gasto excesivo para elevar al pueblo excluido y manteniendo su popularidad y expandiendo su agenda internacional, construida alrededor de un concepto de una supuesta guerra asimétrica antihegemónica. Alfonso Oviedo dice: me llama la atención su versión de que antes de entrar a la política usted era un ciudadano, no sé si bueno, pero sí con un récord inmaculado. ¿Qué motiva a un militar de carrera a abandonar la cómoda rutina militar para lanzarse a un campo
tan relativo y aunado a eso, los sacrificios que impone la fusión de la carrera militar y la política. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál carrera le satisface más? Pregunta. ¿Cómo explica usted la decisión del pueblo peruano de reelegir a un presidente tan cuestionable, tan condenable como Alan García? Ignorancia, miedo, conformismo de la ciudadanía. Espero su respuesta y suerte en su campaña, dice el señor Oviedo. Rodrigo Mata, con mucho respeto para el licenciado Castillo y su invitado, a quien admiro mucho y que ojalá el pueblo salvadoreño aprenda de la madurez del invitado peruano, que es muy lúcido en su planteamiento, pese a ser de derecha, si fuese salvadoreño lo tildarían de guerrillero, que viva Atahualpa Yupanqui. Quien es un ícono peruano, plantea. Bueno, continuamos en el estudio. Ok, vamos a decirle que cuando le dijeron Chamba Humala, lo voy a explicar, Chamba significa Salvador. Y Salvador es un nombre muy común en nuestro país, El Salvador. El vicepresidente. Claro, Chamba, claro, Chamba. Entonces, se necesita muy Chamba Humala, dicen acá. Bueno, a ver, Ollanta, hay muchas preguntas. ¿Eres seguidor del socialismo del siglo XXI, el presidente Chávez? No, nosotros creemos que cada país tiene su propio modelo, su propia realidad, y como decía el amauta José Carlos Mariátegui, el Perú tiene que construir su propio modelo sin calco y sin copia. Y así creemos nosotros que tiene que hacerse, pero que dentro de un proyecto político nacional en el siglo XXI tiene que haber también una política de integración latinoamericana, porque la característica de ahora son que los problemas son comunes. Ahora, conversando con algunos funcionarios de gobierno salvadoreño, conversábamos sobre la realidad de ambos países y da la impresión que fuéramos la misma realidad. Los problemas de inseguridad, el problema de educación, el problema de salud, nutrición, el problema de exclusión, de pobreza, ¿no? El de escasez, cómo administrar un país en escasez, la importancia de las reformas sociales. Entonces yo creo que sí tiene que haber un proyecto de integración latinoamericano, porque creo que hablamos de hermandad de los pueblos, y ahí salto a hablar también el tema que tocaron el tema de Chile. Jamás he dicho que soy antichileno ni que soy enemigo de Chile. Lo que sí he dicho es que soy bien peruano, y que en estos momentos señalo de que el Perú está invadido económicamente por Chile, y es una realidad que es un hecho innegable. Hay en la economía peruana 6.000 millones de dólares de capitales chilenos diversificados en actividades estratégicas y no estratégicas. Y en contraparte, el Perú solamente tiene cerca de 400 millones de dólares en Chile, pero concentrados en el rubro de comidas, artesanías, etcétera, que no se le ha permitido diversificarse. Frente a esa situación, el Perú se ha metido a firmar un TLC con Chile cuando el comercio bilateral con Chile ya estaba asegurado. Entonces, nos parece eso una imprudencia, y lo que hemos dicho nosotros es que sí pensamos poner límites a las inversiones, en este caso chilenas, en actividades estratégicas. Una pregunta por sobre seguridad esto. nacional, no porque seamos antichilenos. Sí, correcto. Una pregunta sobre esto. Uno de los candidatos presidenciales de Chile, quizás de los más favoritos, Sebastián Piñera, es un hombre que tiene muchas posibilidades de ganar. Es el dueño de LAN. El dueño de grandes empresas, muy millonario, con intereses en Perú. ¿Cómo lo ves ante la posibilidad de que gane Sebastián Piñera en Chile y mantenga su capital en Perú? Es lo que se llamaría en términos tradicionales el candidato de la derecha, ¿no? Y evidentemente eso de todas maneras va a tener un efecto en las relaciones bilaterales con el Perú, máximo si nosotros a partir del 2011 somos gobierno, porque nosotros no somos lo que se llamaría derecha, no nos identificamos. Vuelvo a repetir, en El Salvador el nacionalismo tiene una connotación de derecha, en el Perú no, es totalmente al revés. Nadie pensaría que Ollanta Humala de derecha, pero te lo compete aclararlo. Pero de todas maneras, ¿crees que sería un problema importante de ganar Sebastián Piñera en Chile en su relación con el Perú? Porque tiene capitales en Perú. No, no por eso, sino por lo que representa el sector de la derecha chilena, ¿no? Ese es el problema que habría, ¿no? Bueno, también, digamos, El Salvador tiene capitales en Perú a través de TACA, ¿no? Por eso digo, el problema no es tanto si el que gane es el dueño de LAN. Lo que usted me puede preguntar, si quieres, ¿qué voy a hacer con LAN si es que llegamos a gobierno? Bueno, LAN tiene el monopolio. ¿Y quería con TACA a Perú? LAN tiene el monopolio del transporte aerocomercial en el Perú, ¿no? En todo el mercado nacional. Lo que nosotros haríamos no es tocar los activos de LAN. Lo que haríamos es crear una empresa de transporte aerocomercial de bandera nacional. Entonces el Estado tiene que reunir a los capitales nacionales y apoyarlos fuertemente para romper el monopolio del LAN. Y de esa manera
bajar las tarifas y aumentar la cobertura del transporte Esta que Perú comercial. tengo entendido que tiene gran parte de lo que vuelo interno, ¿no? Pero vuelos internacionales, no son vuelos dentro del... Ok, no habría problema. Sigamos. ¿Qué piensa del FMLN? ¿Había otra pregunta? Bueno, me parece que es una situación muy particular en Latinoamérica. Es un movimiento que entra pues al combate, a la lucha armada, y que luego entiende que la situación cambia y entra pues como una fuerza política a competir democráticamente y gana. Ese es un modelo que, por ejemplo, no se ha dado en Colombia con las FARC, ¿no? Y esto... ¿Usted cree que las FARC pudieran llegar a gobernar? ¿No ve Yo creo alguna que- diferencia entre la no. FARC y el FMLN? No, hay abismal. Nosotros hay creemos una que hay mucha diferencia diferencia. abismal.